Continuando con nuestra emisión de 1049 Radio, en esta ocasión llega el momento, híjole, ¿cómo lo puedo mencionar? Especial para nosotros, que ya estamos viejitos. Y hubiera puesto música ad hoc, pero bueno, ponemos una canción de Charleston, si les parece al final. Pero, ¿por qué hacemos esta referencia? Porque nos acompaña en esta ocasión el doctor Gilberto Medina Fong, es médico especialista, es médico geriatra. Ahorita nos va a explicar qué es eso de la geriatría y es médico adscrito al Instituto Mexicano de Seguro Social. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Matt. Saludos a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos y aceptar esta charla. Y de entrada, así a bocarrajo, como dicen, ¿qué es la geriatría, doctor? Mira, la geriatría es una especialidad que se encarga de atender las principales enfermedades que aquejan a las personas mayores, bien, que son, pues múltiples problemas de salud. Digo, no todos son exclusivos de las personas mayores, pero sí muchas de estas enfermedades presentan ciertas diferencias que en la presentación en las personas mayores comparado cuando se presentan también en adultos jóvenes. Entonces, pues a grandes rasgos es la geriatría. Me gustaría preguntarte, adultos jóvenes, adultos mayores, ¿cuándo empieza esta división para poderlo identificar? Sí, mira, oficialmente una persona mayor se considera a partir de los 60 años de edad. Sí. Okay. De hecho, así está estipulado en la Constitución mexicana, ¿no? 60 en adelante ya se considera una persona mayor, ¿no? Y pues ya hay incluso leyes que lo protegen a esas personas, porque antes estaban desprotegidas, no tenían, digamos, el resguardo constitucional que tenía o que han tenido, por ejemplo, los niños, Ujú. pero a partir del 2002 ya se estipuló en la Constitución que sea de 60 años y pues ya varios derechos que tienen este grupo de personas. Ahora, en este tramo de 21 años que me comentas, doctor, a la fecha, se hizo como una, ¿cómo lo podría decir? Como una bomba que destapó todo. Es decir, a partir del 2002, pareciera que estaba invisibilizado este sector de la población, aunque sabemos que existía, pero ha crecido, se ha ensanchado como tal la consulta de la geriatría. Definitivamente, pues sí, y más que la consulta, fíjate que yo consideraría más que la formación de geriatras, Ujú. ¿sí? Porque también antes eran escasos los lugares donde se podían formar geriatras, pero ya después con el paso de los años, sobre todo ya en lo que es pues ya un poquito más para del 2010 hacia adelante, se multiplicaron los sitios donde se pueden formar esta especialidad, geriatría. Te comento, antes para ser geriatra tenías que ser primero especialista en medicina interna, como yo me Ujú. formé. Yo Ujú. hice primero medicina interna y luego geriatría. Ujú. Y ya a partir del 2011, si mal no recuerdo, se hizo la especialidad ya directa. O sea, lo que quiero decir es de que ya alguien que quiere ser geriatra no necesita primero hacer la especialidad de medicina interna, entran directamente a geriatría. Y Ok. eso acortó, digamos, el tiempo en la formación del geriatra y se multiplicaron los lugares. A la fecha, pues ya contamos ya, yo creo que se ha triplicado fácilmente el número de geriatras. Ha existido esta, pues, oportunidad, no llamémosle oferta, oportunidad, para poder atender de una mejor manera a la población adulta mayor, como bien lo dices, arriba de los 60 años, aunque considero yo que no están peleados ustedes con atender, pero regreso, ¿no? La especialidad son ustedes a partir de los 60 años, o sea, ahí yo puedo tener la certeza que puedo llevar, por ejemplo, a mis abuelos o a mis papás. Sí, así es. O sea, eh, pues mira, lo que pasa es de que, o sea, a lo mejor está mal que lo diga, pero definitivamente el médico ideal para atender a las personas mayores, pues es el geriatra. Ujú. Y la especialidad de geriatría se, se, se ve en la actualidad como como un médico global, porque no solamente se debe de ver ya como una especialidad de segundo o tercer nivel, sino que Ujú. ya también se considera una especialidad, pero de primer contacto. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si comparamos con el internista, para llegar con el internista, primero, pues en teoría se recomienda o se debe de llegar con un médico de primer contacto, llámese médico general o un médico familiar, y ya después canaliza al especialista.
Correcto. Sí, en este caso el internista, el cual atiende problemas en específico y le devuelve el paciente al general o al familiar. Con la Ujú. geriatría, fíjate que se está tratando de hacer que el geriatra sea el médico desde el primer contacto, ¿sí? Desde el primer contacto. En muchos lugares así se hace, o sea, ya hay unidades de atención geriátrica desde que el paciente llega directo con el geriatra, ¿sí? Ok. Y ya el geriatra le dará la atención, ya sea desde una gripe hasta ya problemas más serios, ¿no? Es correcto, lo crónico. Y pero la pregunta iba encaminada porque por habitualidad y costumbre, sabemos que, por ejemplo, un médico general es el que lleva toda una generación, ¿no? Iban los abuelos, ¿no? Y después los abuelos llevan a sus hijos y los llevan entonces a los papás. Y después sus papás tienen hijos. Entonces van creciendo en este andar y el médico general, algunos como tal, han ido tratando a toda una generación familiar. Entonces, a veces por costumbre ya se hace esta parte, aunque bueno, hay que reconocerlo, que día con día han ido decrementándose este número de médicos porque están llegando generaciones nuevas. Todavía existen, y estarás de acuerdo, médicos o galenos, como le llaman, viejos, para que hayan tratado este tipo de pacientes. Pero actualmente se ha ensanchado la oferta y ahora llegan ustedes para poder atender a este sector de la población. A lo mejor mi pregunta es un poco burda, doctor, y a lo mejor sin sentido. Las patologías propias de un paciente anciano, ¿cuáles son las más comunes? Ok, bueno, lo más común, por ejemplo, la atención de las enfermedades crónico-degenerativas, que no son exclusivas de las personas mayores, Ujú. pero que sí las encontramos con mayor frecuencia y que también se presentan con ciertas particularidades, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas me refiero a diabetes, hipertensión y todas esas enfermedades que no llevan una cura, pero sí un control. Y bueno, aparte tenemos todos los problemas de deterioro neurocognitivo que se presentan Ujú. también más en las personas mayores. Al decir deterioro neurocognitivo me estoy refiriendo a las demencias, ¿sí? Y dentro de ellas, la más frecuente a nivel mundial es la enfermedad de Alzheimer, pero no es la única, hay muchos tipos de demencias o deterioro neurocognitivos. Ujú. También tenemos los cuadros de delirium, que son trastornos también en las funciones cognitivas o del cerebro, vaya, pero que es un cuadro agudo y que viene desencadenado por otro tipo de trastornos. Bien, checamos lo que es los problemas de nutrición, problemas de marcha, ¿sí? Y en sí lo que buscamos es preservar la funcionalidad y la independencia de la persona mayor lo más que se pueda, ¿no? Ese Ujú. es el objetivo final, o sea, promover la funcionalidad y la independencia de las personas mayores. Híjole, ese término me gusta cómo se ha acuñado la independencia de los adultos mayores. La realidad es que no tenemos como tal, los mexicanos no tenemos una cultura en la medicina preventiva de primer inicio, inclusive desde los niños, ¿no? Y hay un problema que estamos viviendo en los infantes que es la obesidad, por ejemplo, y el Ujú. sobrepeso. Entonces, si desde ahí no partimos, crecemos con generaciones donde somos pacientes regularmente enfermos y lo consideramos algo habitual. Y llegamos a la etapa adulta donde lamentablemente hay familias que consideran que los abuelos o los papás adultos mayores son una carga. ¿Eso es una realidad, doctor? Definitivamente, sí, o sea, existe un término que le llamamos el viejismo, eh, que viene siendo una forma de llamarle a la discriminación por la edad, en Ujú. donde dentro de este fenómeno entran varios de los aspectos que tú mencionas. Vaya, es como estereotipar a la persona mayor, Ujú. pues en que ya por ser mayor tienes que ser enfermo, o sea, o que es normal que estés enfermo, por ser Ujú. mayor eres un estorbo, bien, eh, este, y muchos factores sociales y médicos entran en este fenómeno del viejismo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, definitivamente hemos crecido con una cultura en donde la persona mayor se vuelve hasta cierto punto, pues, una carga muchas veces para el Adolece, familiar, es ¿no? correcto. Es que sí adolece, Entonces, honestamente. Ujú. entonces parte de nuestras funciones como geriatras es tratar de cambiar ese estigma, ese mito, ese tabú, como quieran llamarlo, y
Y obviamente darle las herramientas a la persona mayor para que realmente pueda ser una persona más independiente y más funcional. Ujú. Y doctor, y el compromiso, ¿no? De la familia, porque obviamente se enferma el abuelo, la abuela, y toda la familia tiene que estar al pendiente y creo que también esa es otra de las cosas que digo, eso ya radica no directamente ustedes como médicos, pero también la sensibilización y el acercamiento de a ellos, decirles, de entrada yo recuerdo a mis abuelos que tenían una hoja pegada en la ventana y decía, en la mañana te toca tal medicamento, a mediodía te toca medicamento, entonces creo que esta parte es importante porque creemos y no es suficiente que con pegar una hoja así, digo, no digo que haya sido el caso de mis abuelos, fueron atendidos por mi prima, pero como tal, creemos que ya es más que suficiente. Así es. No, o sea, la atención de una persona mayor, pues no solamente es ponerle, como tú dices, en una hojita a qué medicamentos y en qué horarios, ¿no? Ujú. Hay que checar varios aspectos, ¿no? El aspecto, no solamente fíjate que el aspecto médico, sino también el aspecto mental y el aspecto social, que es muy importante, ¿no? También algo que tenemos que cuidar como geriatras en las personas mayores es quién los rodea. O sea, tenemos que cuidar al cuidador, ¿sí? Así se le llama, ¿no? Cuidar al cuidador, porque digo, sí, es una realidad que muchas personas ya requieren de una persona que esté al pendiente de ellos, o sea, requiere un cuidador, entonces tenemos que estar al pendiente de esa persona, que esté bien, porque también está comprobado que si el cuidador colapsa, pues también eso se va reflejado en la salud de la persona mayor. Es correcto. Y digo, a veces existe este acompañamiento de la esposa, si es que vive todavía, ¿no? Esposa y esposo, y ahí se van cuidando. Pero si, como bien dices, el cuidador se afecta, colapsa por completo este paralelismo, ¿no? Como tal de estar bien los dos. Y ahora viene otro problema, que ahora tienen que cuidar a los dos, ¿no? Y ahí empieza a Exactamente. crecer esto. Tienes mucha razón. Y creo que eso es un asunto que también poco se ha visibilizado. Creemos que solamente la persona enferma requiere esta sobreatención posiblemente, porque también ahorita hablabas de las condiciones inclusive estructurales de una casa. Si viven en una casa de dos plantas, cuando ya es un anciano, es posible que ya no pueda estar subiendo y bajando una escalera. Tiene que tener posiblemente la escalera, un barandal o una rampa, o a lo mejor un mecanismo que los desplace hacia la parte de arriba. En fin, creo que es una parte que, aunque sabemos, como, y perdón a lo mejor el ejemplo, sabemos que la muerte va a llegar algún día, no estamos preparados. Creemos que en el caso del anciano también nunca nos va a alcanzar un problema así, doctor, sino que creemos que vamos a estar ahí como que educando a los hijos para que al rato me cuiden, porque muchos crecen así Ujú. también, o sea, tengo como 20 hijos y a veces esos ni me cuidan ninguno de esos 20 hijos, ¿no? O sea, es un problema muy grande, llamémoslo así como problema, porque no es una situación que se tenga contemplada y que lamentablemente afecta a muchos mexicanos. Así es. Y eso que dices también es muy cierto en el sentido de que preparamos bueno, se acostumbra que la persona mayor prepara al hijo o a la hija, porque culturalmente es más frecuente que sea una mujer que un hombre, Uh el -huh. que cuida a la persona, ¿no? Entonces, tiene muchos hijos para que sepa que lo van a cuidar de grande, ¿no? En lugar de más bien, ahorita sería preocuparnos por tener un envejecimiento saludable, más que por procrear y a ver quién me va a cuidar, es cuidarnos y prepararnos para tener un envejecimiento saludable. Uh Esa -huh. sería ahorita la tendencia, ¿no? Claro, y de Y, hecho, y ajá, no, sí, no, perdón. no, 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 es que nomás me gustaría meterle esta parte y rápido. El tema de pensiones, creo que es otro tema que también existe y que debe ser muy bien cuidado porque hay gente que debe o debemos de depositar ya algo para que en el futuro no dependamos económicamente también de ellos, ¿no? No nos volvamos una carga. Claro, así es. Y pues sabemos que ya en los últimos años cambió todo el sistema de pensiones, por lo mismo porque pues, el gobierno se dio cuenta de que el número de personas mayores ha incrementado y seguirá incrementando, entonces pues ya la economía no iba a dar para mantener todas estas personas, ¿no? Las pensiones, por eso ahora está lo del Afore, bien, que es un problema y bueno, ya es meterse a temas que yo no soy experto. Pero qué bueno, irónicamente, doctor, en tu función
de ser médico geriatra, seguramente los ves en la consulta. Es muy típico, ¿no? Y digo, al comienzo hablaba de cómo es que ejerces la medicina privada, como varios otros de tus colegas, pero también lo ves institucional y puedo reconocer que son dos tipos de pacientes diferentes unos de otros, porque bueno, hay gente que va a la priva porque pues a lo mejor tiene el recurso preparado o posiblemente no y va por la inmediatez y van a la institución pues porque esperan que el sistema público federal pues pueda mantener la vida de estas personas. Sí, bueno, definitivamente son situaciones distintas, ¿no? Uh Por -huh. ejemplo, yo te puedo decir en lo privado, pues yo programo mis consultas con un tiempo considerable por Uh cada -huh. paciente. En la institución nos otorgan unos minutos nada más por paciente, ¿no? Correcto. Yo lo que he tratado de hacer es, si sé que, si me llega un paciente a la priva y sé que es derechohabiente a alguna institución, trato de darle un tratamiento que se le pueda otorgar en la institución, ¿sí? O sea, Correcto. que lo tenga el cuadro básico de su institución para que ya se lo puedan dar ahí, porque bueno, uno es consciente de que los medicamentos son costosos, ¿no? Y muchas veces estos pacientes no es solamente una medicina, sino que se llevan varias, ¿no? Entonces, pues una manera en que se le puede ayudar es hacerlo de esa forma, o sea, tratar de darle medicamentos que los pueda tener el cuadro básico de sustitución para que ya después esta persona vaya con su médico familiar o con el especialista de la institución y le pueda seguir dando el seguimiento al tratamiento. Bien, y creo que has sensibilizado a nuestros video seguidores como oyentes, donde tenemos ya que identificar desde qué momento podemos nosotros acudir, porque algún día es muy posible que lleguemos a ser pacientes tuyos, doctor, que lleguemos y que estemos acompañándote, y que bueno, que también ustedes ven por el bienestar, creo que es la parte medular de cualquiera de los pacientes y el entorno que los rodea, que muchas veces son los familiares. Doctor, algo para concluir, algo que consideres importante resaltar. No, bueno, pues simplemente de que para quienes todavía no están familiarizados con la geriatría, pues entender que ya es la especialidad a la que deben de voltear a ver para cuando quieran atender a una persona mayor, ya sean que ustedes sean los pacientes o sus papás o sus abuelos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Realmente, nosotros como geriatras, como mencioné al principio, somos una especialidad que ya somos o sea, atendemos cosas simples como una gripe, y ya cosas ya más especializadas o más fuertes o más graves, como quieran llamarlo, o más complejas, ¿sí? Y entender que el geriatra es como ahora lo que anteriormente era el médico de cabecera, ahora el geriatra debe ser el médico de cabecera de las personas mayores, y a su vez dirigir todo el manejo de esta persona, porque fíjate que algo que se da muy comúnmente es que, digo, los hijos sobre todo, por querer hacerle un bien al papá, a veces lo llevan a 10 médicos diferentes, a 10 especialidades diferentes, y la verdad es que eso más que hacerle un bien lo perjudica, está comprobado, no lo digo yo. ¿Por Uh qué? -huh. Porque si van con el cardiólogo, el nefrólogo, el gastroenterólogo, el neurólogo, al final de cuentas cada médico le da Su su pack. medicamento, exactamente, y al final se les hace un cerro de pastillas, que Correcto. muchas veces termina que una que le dio el neurólogo se contrapone con una que le dio el cardiólogo y etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, parte de la cultura que debemos de cambiar es eso, entender que más bien llevarlo con un solo médico, en este caso el geriatra, y permitirnos a nosotros como geriatras dirigirles el manejo a las personas, que nos depositen la confianza y que entiendan que no es que tengamos un egoísmo con otras especialidades, sino que lo que buscamos es el control para evitar precisamente estas situaciones que estamos mencionando, y nosotros ya en su momento derivar a la especialidad que consideremos sea pertinente, ¿ok? Claro, y así como existe, y digo, a lo mejor cierro con esto yo, existe el traumatólogo pediatra, ¿verdad? Que es específico para una fractura de un niño. No podemos llevarlo con un neumólogo pediatra, por ejemplo. O sea, zapatero a tu zapato, ¿no? Y aquí creo que Ajá.
has hecho una referencia muy importante para invitar a nuestra audiencia a que se encamine si es así. Aprovechando el comercial, doctor, así como tal, en dado caso, digo, estábamos hablando de manera previa y en el off record, que bueno, son ustedes muy pocos médicos para una población tan grande como tal, pero pues bueno, igualmente si tienen la intención de hacerte una consulta, que puedan acudir a consulta, obviamente, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, yo me encuentro en el Hospital San Rafael o Centro Quirúrgico San Rafael, que está Ujú, ubicado en Ciudad del Valle, Avenida del Valle número 91. Ahí dentro del hospital tengo mi consultorio particular para ujú. quienes gusten, pueden agendar ahí. Perfecto, doctor. El doctor Gilberto Medina Fong es médico especialista, médico geriatra como tal, y agradezco mucho el tiempo que nos has brindado. Que tengas muy buena noche, doctor. Buenas noches, nos vemos. Esto Adiós. es 1049 Radio.